La probabilidad de que una mujer se quede embarazada fruto de una violación es bajísima. Pero imaginemos que se produce. Un drama no se soluciona con otro drama, que es acabar con la vida de un hijo. A los 21 días de gestación ya empieza a latir el corazón. Una cosa que late, le estás quitando el latido, ¿no? O sea, le estás quitando la vida. Porque la mujer, en el momento en que se queda embarazada, ya es madre. Viviana Aido anunció la ley del aborto libre en España. La sociedad española está aceptando esta triste realidad, ¿no? Pero hay esperanza. Algo se removió en mí. Pues estamos hablando de la vida humana más inocente e indefensa de la sociedad. Me movía el cambiar el mundo. Y yo creía que desde la política se podía cambiar el mundo, pero muy pronto descubrí que mi verdadera vocación no está en la política, está en la sociedad civil. De ahí el lema de Fertilitas, ser padres naturalmente. Si no puedes tener bebés, que puedas tener bebés gracias a la fecundación in vitro. Pero claro, yo ahora pienso y digo, cuando te conozco, digo, ¿y qué es la fecundación in vitro, no? Que los niños concebidos por fecundación in vitro tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedades congénitas, tumores, cánceres, muertes súbitas sin explicación. Te voy a dar un dato. Ve a cualquier hospital público y ve a la zona de neonatos, a la UCI neonatal. El 85-90% de esos niños han sido fruto de una fecundación in vitro. ¿Hay diferencia entre fecundación in vitro y la naprotecnología? La naprotecnología, que va a la raíz del problema, que no lo salta por encima, que apostar por ello es el futuro. Gracias, Álvaro, por venir. Placer. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que fenomenal, muy contento de estar aquí. ¿Conocías el proyecto de Seekers? Sí, hombre, hace mucho tiempo. Lo seguía, pero no había tenido ocasión de participar, así que, oye, qué ocasión tan estupenda, ¿no? Qué bueno, y además, bueno, estás aquí en el podcast, pero con ilusión me hará invitarte en 2026, ¿no? Que puedas venir a contar también tu historia, porque esto mola, pero aquí estamos solos. Y también mola que haya gente que pueda venir en directo a hacerte preguntas y a conocerte, ¿no? Porque a mí me hizo especial ilusión cuando yo ya te conocía, pero yo creo que nunca habíamos hablado, o que yo me acuerde de haber hablado, y cuando nos vimos el otro día, dije, este chico de qué me suena, ¿no? Y entonces hablamos por Elías, ¿no? Y demás, y luego por el podcast de Edu, y entonces dije, claro, este chico es el de Fertilitas, ¿no? El de Fertilitas. Y entonces me acuerdo que muchas conversaciones últimas con mi mujer y con sus amigas, con amigos y demás, hablan de este tema, ¿no? Y digo, qué guay poder preguntarle cosas porque soy un ignorante de esto, ¿no? No me entero de nada, ¿no? Entonces, y aquí viene un poco que tú nos puedas contar, ¿no? Lo primero, ¿de dónde viene esta pasión tuya y cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Me comentabas que tú vienes de una familia de Jaén, que tienes un hermano más pequeño, tú querías tener otro hermano y viniste aquí a Madrid a estudiar Derecho, pues como tantos otros, entiendo, o tenías vocación de Derecho, eso es lo primero. Bueno, yo de pequeño, a decir verdad, quería ser médico, Ostras, pero luego el derecho le pilló la delantera porque me encantaba pues seguir la actualidad pública, la política y demás. Entonces, pues resonaba mucho en mi cabeza cuando yo escuchaba en el telediario, pues han condenado a este por malversación, cohecho, tal. Y entonces decía, uy, ¿estas palabras qué son? ¿No? Y me puse a investigar, tal, cual. Y entonces el mundo del derecho le pilló bastante la delantera, ¿no? Qué bueno. Y estudiaste aquí, bueno, me has dicho que en la Complu, me has comentado tema político te llamaba, ¿y entraste en temas políticos o te quedaste en derecho? Pues mira, en temas políticos entré muy pequeño, con 14 años. Ah, mira. Bueno, con 12 años, a decir verdad. Yo con 12 años tenía una inquietud muy grande pues, sobre lo que acontecía en nuestro país y en la sociedad, ¿no? Y entonces me gustaba mucho seguir la política. De hecho, me veía las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, del Senado bueno. y de la Asamblea de Madrid. Qué fuerte. Me puse la economía también me encantaba y entonces me puse a investigar las leyes económicas de 1996 hasta 2002 aproximadamente, que fue pues unos años de muchas reformas económicas y de prosperidad en nuestro país. Entonces quise entender el porqué. Me encantaba la curva de Laffer, que la aplicó en aquel entonces pues el exministro Rodrigo Rato, tal, en fin. Bueno, pues ¿Qué es la curva de qué? La curva de Laffer, ¿no? La curva de Laffer es lo que te permite, y esto viene de Arthur Laffer de Estados Unidos, que le enseñó a Ronald Reagan en una servilleta, cómo bajando los impuestos el Estado consigue recaudar más.
¿vale? Porque, pues al fin y al cabo, los ciudadanos tienen más dinero en su bolsillo Bueno, y pueden gastar más, ¿no? Entonces, es una lógica bastante aplastante que deberían tomar nota nuestros políticos a día de hoy, ¿no? Y entonces, pues eso, me encantaba la política y estuve muy implicado, ¿no? Mis padres no entendían muy bien el porqué, ¿no? Decían, "Joder, pues si nosotros no tenemos estas inquietudes, ¿dónde ha salido este niño?". Pero sí que me movía el cambiar el mundo, ¿no? Es una cosa que siempre lo he tenido ahí bastante innato. Y yo creía que desde la política se podía cambiar el mundo, pero muy pronto descubrí que desgraciadamente no, ¿no? Entonces estoy participando como te digo, con esta edad en organizaciones políticas y demás, pero llegaron los 14 años, año 2009 más concretamente, y entonces pues esa inquietud política dio un giro muy importante. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la célebre ministra Viviana Aido anunció la ley del aborto libre en España. Y entonces, claro, algo se removió en mí, ¿no? Y entonces yo, que no tenía la formación que tengo a día de hoy, ni el conocimiento necesario, pero sí que dije, "Joder, estamos hablando de la vida humana más inocente e indefensa de la sociedad". Entonces, joder, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, tengo que implicarme, tengo que evitar que esto ocurra. Y entonces, pues así lo hice. Me metí en la sociedad civil, en una organización de defensa de la vida allí en Jaén. Y al poco tiempo, yo siempre he sido muy activo, muy inquieto, pues me nombraron presidente provincial de esta organización Provida, ¿no? Ya tenía 15 años y entonces ahí, que yo seguía muy de cerca la política y sobre todo la actualidad, ¿no? Es decir, a mí me encantaba en casa, yo a mis padres les obligaba a que comprasen todos los periódicos de izquierda a derechas, ¿vale? Es decir, El Mundo, El País, a veces La Razón, La Vanguardia, Público, todos los periódicos, porque siempre me ha gustado tener un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, que no me impongan cada uno sus ideas, sino yo el poder conocer toda la realidad, discernir y tener mi propio criterio, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, cuando me hacen responsable de esta organización Provida, yo dije, esto es incompatible con estar activo en la política, ¿no? Que nunca he tenido ningún cargo político ni nada, ¿no? Pero ya. sí que está muy metido. Entonces dije, joder, es que mi verdadera vocación no está en la política, está en la sociedad civil. Porque desde la sociedad civil se pueden mover montañas y cambiar el mundo de verdad, ¿no? Y como político, lo que sea presidente del gobierno y casi ni por esas, es muy difícil, ¿no? Porque tienes que estar bajo los dictados de un partido político, de una organización, de una doctrina y tienes que seguirla a pies juntillas, ¿no? Y yo la verdad que siempre he sido una persona muy autocrítica, muy independiente y no sería capaz, ¿no? Entonces ahí fue donde dio ese giro y desde entonces pues he estado muy involucrado y metido en la sociedad civil y tratando de construir desde ahí, ¿no? Has comentado que fue en el 2009, ¿no? Cuando Ujú. sale esta ley. Esta ley a día de hoy, ¿cómo está? Pues esta ley a día de hoy está vigente, ¿vale? Es O sea, decir, no se quitó, no no, se... no, no. O sea, el anteproyecto de ley se anunció en 2009 y se aprobó en el año 2010. Y desde el año 2010 hasta ahora, que estamos en 2025, ha ido habiendo reformas que lo que han ido ha sido liberalizando más esta ley, ¿vale? Es decir, esta ley, bueno, ha ido cambiando. Ahora las niñas de 16, 17 años pueden abortar libremente sin permiso paterno. Se han quitado los 3 días de reflexión que eran necesarios cuando una mujer quería abortar, ¿vale? Para que tomase conciencia de lo que iba a hacer y se le daba un sobre con todas las consecuencias que tenía esta intervención quirúrgica y las alternativas que había en el caso de la Comunidad de Madrid. Pero todo esto ha ido desapareciendo a lo largo de este tiempo y tenemos una ley en la cual el aborto es libre hasta las 14 semanas de gestación, sin ningún tipo de explicación ni motivación. Esa es la realidad que tenemos ahí en nuestro país frente a, pues desde el año... 14 semanas. ¿Y por qué 14 semanas? O sea, es que yo que soy padre le contaba a Rodri, ¿no? Digo, joder, tío. Yo cuando hablamos estos, pues no eres padre, pues dices, oye, pues no al aborto, ¿no? Pero dices, oye, por vida humana, ¿no? Pero luego te viene alguien y te dice, oye, ¿y por qué? Que ahora hablaremos, ¿no? De todo esto de los... Pero ahora que soy padre, digo, ¿pero qué cojones, tío? ¿Y cómo que a las 14 semanas? Ostras, que es que... Mira, te voy a decir un ejemplo que a mí me encanta. Un ejemplo no, un testimonio de una persona que es un médico, una médico que me dijo lo siguiente estando en el Puerta de Hierro, ¿no? A Clara y a mí. Le digo, ¡joder, qué guay! Que ha nacido Beltrán, ¿no? Nuestro primer hijo. Nada, tiene un par de horas y me dice, no, Beltrán no acaba de nacer. Beltrán nació.
hace ya meses. O sea, Beltrán no tiene... Y Beltrán ya lleva sobreviviendo, viviendo con su madre dentro. No te creas que Beltrán tiene un día. Beltrán tiene un día. Tiene 9 meses Y un día. y un día, chaval. Y dije, es que es verdad. Claro, no lo ves así. No, es que mi hijo... No, no, perdona. Es por eso a veces me hace gracia, ¿no? Los padres primerizos, ¿no? Me acuerdo en el hospital los primeros días es... Pues Beltrán a lo mejor hacía... Y claro, Dios mío, que se muera el niño, no sé qué. Y digo, claro. Pero nos dijo otro médico, muy bien dicho, o una enfermera, que lleva 9 meses ahí dentro. Que, joder, que ya se sabe, o sea, que tiene, que no, ¿sabes? Que tiene capacidades y demás, ¿no? Y si hemos llegado hasta aquí como especie también, Justo. joder. Entonces, wow. Y me impresiona, y tú que sabrás más, sí que me gustaría entender por qué 14 semanas y cuando alguien te viene y te dice, es que, claro, me han violado, o es que no sé qué, ¿cómo no voy a abortar? Yo siempre digo, bueno, mira los datos, que entiendo que cuántas mujeres violadas, ¿no? Y cuánta es gente que, chico, por X o por Y y demás. Y luego, ¿cuántas personas también que toman esta decisión, quizás inconscientemente, años después, sufren a nivel emocional, ¿no? Es un sufrimiento muy importante, ¿no? Partiendo con la primera pregunta que me hacías, de por qué las 14 semanas de gestación. Bueno, esta ley, previamente a aprobarla, hicieron pues un trabajo de manipulación importante, ¿no? Y de ir divulgando mitos en la sociedad que permeasen y que permitiese que pudiese ser aceptada. Hay una, de esta ministra que hablábamos, hay una frase que dijo, que tuvo gran resonancia, y era es que el concebido es un ser vivo, pero no humano, hasta las 12 semanas de gestación. Muy bien. Perfecto. Entonces, la verdad que esto ha tenido un calado muy importante en la sociedad porque a día de hoy tú le preguntas a cualquier persona que no tenga formación sobre este tema, porque hay un desconocimiento muy importante en este sentido, oye, pero ¿y el concebido es un ser humano? Bueno, y te dicen, en mi opinión, no es un ser humano hasta las no sé cuántas semanas o hasta que tiene forma... Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo que en mi opinión? La ciencia es muy clara en este sentido. O sea, estamos en el siglo XXI y ha habido unos avances médicos científicos muy importantes y a día de hoy tenemos muchísima información al respecto. Y no hay duda alguna de que en el momento de la concepción es un ser vivo, pero además un ser humano, único, distinto e irrepetible, con una carga genética que es lo que define a la especie humana. 46 cromosomas o 47 si tiene trisomía 21 es lo que nos define como especie humana. Y eso se produce en el momento de la concepción. Y no hay duda alguna. Y la ciencia ya nos ha ilustrado en ese sentido hace mucho tiempo. ¿Vale? Por tanto, la opinión es, si tú crees que puedes acabar con esa vida humana, bueno, pues a la semana X o Y. Ahí podemos entrar a debatir. Pero no en que no forma parte de la especie humana, porque no hay ningún ser vivo que no pertenezca a ninguna especie. No existe. ¿Vale? Y entonces entiendo que para tomar esta decisión, una ministra, que no es ni científica ni tal, Era profesora de flamenco. que bueno, como tantos otros que son estupendos políticos, pero entiendo que toma estas decisiones porque habrá personas que estudien esto y que sean capaces de decir esto. ¿Cómo puede haber, si esto es una cosa de ciencia y de tal, cómo puede haber, cómo vamos a decir, un bando que diga no es humano hasta que no sé qué y otro bando que diga sí? Esto es que no, porque para mí es vida, ¿no? Y digo, ostras, y más que, joder, es que cuando cuando me acuerdo, la última vez que Clara se quedó embarazada, que fuimos a, muy pronto, antes de lo que te dicen que hay que ir, ¿no? Me acuerdo que fuimos al Puerto de Hierro, joder, ahí estaba el latido, ¿no? Y dices, pero qué Sí. tú, y ahora Fíjate, lo a las pienso, 7 semanas de gestación, nosotros en Fertilitas hacemos ecografía de la semana 7 y ya se ve ese cuerpecito cómo se está desarrollando y demás. Pues que fíjate, a los 21 días de gestación ya empieza a latir el corazón. tío, es que me da hasta pena porque digo, claro, lo estoy pensando y digo, una cosa que late, le estás quitando el latido, ¿no? O sea, le estás quitando la vida. Sí. Y que un ser humano pueda tomar decisión sobre otro ser humano me parece muy cobarde, pero, insisto, no quiero entrar a juzgar, tú sabes más que yo aquí, y me gustaría que siguieras contándonos cómo se produce todo esto, por qué en la sociedad, si esto es una cosa a nivel mundial, si hay
estados o países que dicen, oye, por favor, ¿no? Y si esto se puede cambiar, o esto no es ni de bandos políticos y demás, sino que esto es una cosa que ya se ve así y que la sociedad lo ha aceptado y demás. ¿Cómo se puede darle la vuelta a esto, ¿no? Pues mira, en derecho se dice que la costumbre hace la ley, pero también la ley puede hacer la costumbre. O sea, aquí en España no era una demanda social. De hecho, ya teníamos una ley que a través de un resquicio legal, que era, podías abortar bajo 3 supuestos, y uno de ellos era el riesgo para la salud de la madre, que se entendía no solo físico, sino también psicológico, y con un informe psicológico y psiquiátrico, pues al final acababas abortando, ¿no? Que, bueno, era también un drama importante, pero es que ahora tienes vía totalmente libre en ese sentido, ¿no? Y es verdad que estamos comprobando cómo la sociedad española está aceptando esta triste realidad, ¿no? Y se está haciendo costumbre, ¿no? De, bueno, pues el aborto está ahí y es una opción, ¿no? Pero hay esperanza. Y estamos viendo cómo distintas acciones que llegan de otros países del mundo de manera internacional, pues nos están arrojando la vía a seguir. Es el caso de la derogación de la famosa sentencia Roe versus Wade de Estados Unidos desde el Tribunal Supremo, que la ha tumbado recientemente. Es una sentencia que además partió de informaciones y premisas falsas que luego se ha ido descubriendo a lo largo del tiempo y que sus protagonistas pues llegaron a arrepentirse, ¿no? Y entonces esta sentencia que vertebró y que alumbró el aborto en el mundo se acaba de derogar recientemente, ¿no? Y entonces ya estamos viendo cómo Estados Unidos está apostando más por la defensa de la vida humana y la protección del concebido en el vientre materno. Nos llegan también de distintos países, sobre todo países del este, como están legislando y están incluyendo incluso en su constitución la defensa del concebido desde el momento de la concepción. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer. Y yo, desde luego, nosotros desde la Fundación Más Vida también, que fundé hace 12 años junto con Duarte Falcó, la línea también que estamos adoptando para concienciar a la sociedad es el apoyo a la maternidad, ¿no? Es decir, apoyar a las madres con dificultades para que continúen adelante con su embarazo, ¿no? Y acabamos de tener precisamente una medida que ha tomado la Comunidad de Madrid muy buena, y es considerar al concebido como un miembro más de la familia para recibir ayudas, para los colegios, si tienes más hijos, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos que ir creando cultura en ese sentido y concienciar a la sociedad de que, con independencia de si está fuera o dentro del vientre de su madre, es una vida humana que ya se encuentra entre nosotros, que tenemos que defenderla y que no somos nadie para acabar con esa vida. Tú que tendrás datos, Álvaro, cuando la gente dice, ¿no? Violaciones, ¿cuánto es yo quiero abortar porque me han violado, ¿no? ¿Cuánto es esto, ¿no? O cuánto hay por personas quizás inconscientes que, tío, esto es X y Z, chicos. Si tú haces esto, pues puedes tener la probabilidad, ¿no? La posibilidad. ¿Y cómo está esto? Y luego también nosotros somos 5 hermanos y nuestro hermano pequeño tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces yo a veces escucho, no, oye, pues mira, es que viene un niño con problemas, viene con, yo digo, con capacidades, como dice la gente, ¿no? Con capacidades diferentes, porque aquí hago un paréntesis, Gonzalo tendrá síndrome de Down y su principal hándicap, además de muchas cosas a nivel interno y demás, ¿no? Por temas, psicomotor, etcétera. pues hay una cosa que no tiene mucha gente que nos rodea o que me rodea, que es esa cosa. Esa cosa es esa cosa. Yo cuando he estado peor en mi vida... Esa cosa es la felicidad. Y esa sensibilidad de yo estar mal en mi cuarto, Sí. que ninguno de mis hermanos baje, y que yo abra la puerta y encontrar a mi hermano sentado. Esas cosas lo hace una persona con una capacidad diferente. Sí, que tiene un síndrome de Down porque no sé qué. Y la pregunta que siempre digo, ¿qué síndrome tenemos nosotros? ¿No? Claro, porque la gente dice, Porque no somos perfectos ninguno de nosotros, ¿no? Y la perfección no existe, y si al final tendemos a una sociedad que busque eso, pues la verdad que mal vamos, ¿no? Por mal deriva vamos, ¿no? Lo que me comentaba sobre el tema de la violación es el argumento más repetido para defender el aborto, ¿no? Y es lo que, vamos, todas las charlas que yo he ido a lo largo de mi vida, que son cientos sobre la defensa de la vida, no ha habido ni una sola donde no me hayan preguntado por la violación. Y es muy buena cuestión. Es decir, una mujer que es violada, su cuerpo reacciona
¿vale? Es decir, su sistema inmunológico se activa inmediatamente, ¿vale? Y entonces lo que hace es que genera una capa protectora, es decir, incluso sufre una revolución hormonal importante y puede provocarle que le baje la regla, ¿no? Entonces el cuerpo es muy sabio y sabe que hay un momento de dificultad, de tensión, de agresión y que no está preparado para concebir en ese momento. Al igual que lo que ocurre en épocas de guerra, que hay menos embarazos, porque el cuerpo es muy sabio en ese sentido. Fíjate. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que una mujer se quede embarazada fruto de una violación es bajísima. De hecho, en España hace tiempo que no se registra un aborto por violación, en primer lugar porque hay pocas violaciones, afortunadamente vivimos en una sociedad civilizada, pero es que cuando se produce esa violación y si la mujer está en periodo fértil, porque recordemos que la mujer es fértil de 4 a 6 días al mes, pues bueno, o sea, lo más probable es que no se quede embarazada, casi seguro, ¿vale? Porque su sistema inmunológico se activa inmediatamente, sufre una revolución hormonal, tiene pues esa tensión, el cuerpo sabe que está siendo agredido y entonces no se produce esa concepción. Pero imaginemos que se produce, ¿vale? Y que esa mujer se queda embarazada. Hay un drama de base muy importante y es que la mujer ha sido agredida y se ha transgredido lo más íntimo y sagrado que tiene, ¿no? Que es su intimidad, que es su cuerpo, que es sus órganos sexuales y demás, ¿no? Pero un drama no se soluciona con otro drama, que es acabar con la vida de un hijo. Porque la mujer, en el momento en que se queda embarazada, ya es madre. Entonces no está la opción de desembarazarse. Y lo mal llamado interrupción voluntaria del embarazo no existe. Porque la acción de interrumpir te permite luego poder reanudar una acción. Cuando acabamos con un embarazo, esa vida humana no vuelve jamás. Entonces es un drama muy importante en ese sentido, ¿no? Y yo he conocido una asociación americana de mujeres concebidas por violación y hay un mito muy extendido que dice, bueno, es que si tienes a ese hijo, te recordará toda la vida la cara del violador, ¿no? Y no es cierto. Muchas mujeres en Estados Unidos que han concebido fruto de una violación dicen, mira, al final mi hijo o mi hija me ha permitido seguir adelante. Porque cuando tú eres padre, y tú lo sabes muy bien, mejor que yo, te sale el instinto de supervivencia y darle lo mejor a tu hijo y de salir adelante, o sea, de levantarte todas las mañanas y hacer lo imposible por darle la mejor vida del mundo. Y si te encuentras un momento de dificultad económica, sin recursos, tal, no sé cuánto, lo vas a buscar debajo de las piedras para poderle dar la alimentación que necesita o el recurso que más necesita en ese momento, ¿no? Por tanto, ahí hay una realidad de base, ¿no? Y lo decías también tú muy bien, ¿no? Hay un sufrimiento muy importante de una mujer que se somete al aborto, ¿no? Es decir, porque al final, cuando una mujer se queda embarazada, decíamos que es madre, pero también tiene una transformación en su cuerpo muy importante. A nivel hormonal, a nivel fisiológico, se produce un intercambio celular entre la madre y el niño que perdura de por vida, ¿vale? Nosotros ahora mismo tenemos células de nuestra madre, pero es que nuestra madre tiene células nuestras, que tendrá hasta que muera. ¿Y por qué las madres son más sensibles a lo que ocurran a sus hijos? Porque tiene una parte de nosotros ahí en su cuerpo, ¿no? Y entonces, si esa madre pues al final se somete a ello y cesa el embarazo, va a tener un sentimiento de culpabilidad de por vida y muchas de ellas pues con un síndrome posaborto muy agudo, depresiones enormes, etc. Para una persona que nos esté escuchando, que esté en este punto, que ha tenido una situación X, me da igual, o es que justo sucedió, se arrepiente, o viene una persona con otras capacidades y demás, y se está planteando el abortar, y se siente muy sola, y está en su cuarto ahora mismo. ¿Dónde puede llamar, conectar, ir a día de hoy en España? Afortunadamente en España tenemos muchas asociaciones pro vida que ayudan a este tipo de mujeres y hacen que no estén solas y que puedan tener una mano amiga a la cual tenderse. Está la Fundación Red Madre, Adevida, Provida,
Bueno, pues son muchas las que Hogar de María, Más Futuro, o sea, muchas que a día de hoy pues asisten y suplen una carencia muy importante por parte de las administraciones públicas, porque a día de hoy son muy poquitos millones, no, vamos, creo que son entre 4 o 8 millones de euros los que se destinan a la maternidad, frente a cientos de millones de euros que se destinan a financiar el aborto. Entonces, la sociedad, el Estado y las administraciones públicas tienen que estar del lado de quien más lo necesita, de la persona vulnerable. En este caso estamos hablando de que una mujer, cuando está embarazada y tiene una escasez de recursos, la sociedad tiene que estar ahí. Le tenemos que apoyar, asistir y ayudarle a que siga adelante. Me queda perfectamente claro por qué viraste, ¿no? Y enhorabuena por ese giro, ¿no? Bueno, no sabríamos qué habrías hecho, ¿no? Si hubieras ido por política, a lo mejor, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Que hayas tomado esta decisión y tan pequeño. ¿Y cómo se fue? O sea, ¿cómo fue tu vida? Porque al final estudiaste Derecho, tú seguías, ¿no? Con el tema de Provida, ¿no? Y demás, con estas reflexiones. ¿Y cómo llega a tu vida lo que es a día de hoy tu proyecto, ¿no? Pues yo me vine a Madrid a estudiar Derecho, como bien dices, y entonces mi padre me pidieron que estuviese tranquilito aquí en Madrid, porque ellos me temían y decían, bueno, ya verás cómo va a montar cualquier sarao y tal. Y efectivamente no tardé nada. Es decir, ese primer año, que era el año 2013, en aquel entonces el ministro Alberto Ruiz Gallardón anunció el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Y aunque no era una ley ideal, porque volvía a la ley de supuestos, sí que era un paso muy importante, porque nos encontrábamos ya con un proyecto de ley en el cual protegía al concebido y lo enmarcaba bajo ese enfoque, ¿no? Es decir, protección de la vida del concebido. Y entonces, pues, bueno, mi mejor amigo, Duarte Falcó, pues yo siempre le picaba para que se implicase en la causa Provida, viniese conmigo a distintas iniciativas y tal, y me decía, joder, Álvaro, pues es que esta causa Provida donde tú estás ahí en Jaén y cuando vienes aquí a Madrid, pues todo es gente mayor, tal, no sé cuánto, qué pereza, ¿no? Digo, bueno, ya, pero es que no lo hago por la gente en la que está, lo hago por un fin mayor, que es defender la vida humana. Y entonces, justo cuando me vengo a estudiar y hay este anuncio, pues a mí me invitan a un congreso internacional de jóvenes pro vida en Polonia. Entonces llamo a mi amigo Eduardo y digo, oye, chaval, de esta no te escapas. O sea, es de jóvenes, vamos para allá y a ver qué nos encontramos. Y entonces pues nos fascinó, ¿no? Porque conocimos a jóvenes de otros países, las iniciativas que habían desarrollado, lo que habían conseguido, lo que habían concienciado a la sociedad. Y entonces nos volvimos a España y me dijo Duarte, oye, ¿por qué no montamos una fundación de jóvenes de defensa de la vida? Y mi primera reacción fue, pero tú estás loco. O sea, ¿sabes lo que es montar una organización desde cero? O sea, yo he estado al frente de una organización, pero ya creada, estructurada, tal, no sé cuánto, y es difícil. Sí, sí. Pues oye, montarlo desde cero, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Digo, ¿por qué no montamos la parte joven de alguna organización ya creada? Y me dijo Álvaro que no. O sea, tío, que tenemos que crear algo que sea de jóvenes y para jóvenes, con la ayuda también de las personas adultas y demás, pero que tenemos que ir por ahí. Bueno, y me convenció y de ahí surgió la Fundación Más Vida, que ya llevamos 12 años y, bueno, pues defendiendo la vida, sobre todo con 3 líneas de acción fundamentalmente. La formación de los jóvenes. Nosotros vamos a colegios, universidades, montamos jornada de formación para la defensa de la vida humana, siempre bajo una perspectiva y un tono positivo, ¿vale? Poniendo en valor la vida y la maternidad, ¿no? Y tratando de evitar connotaciones negativas, porque al final nosotros lo que defendemos es algo lo más bonito que podemos encontrar en la sociedad, absolutamente transversal, al margen de ideologías, de confesiones religiosas, etcétera. Y luego, pues, otras líneas de acción de concienciación, de ayudar a la mujer embarazada a través de campañas solidarias, etcétera, ¿no? Entonces, en el marco de esta fundación, al final eres consciente, ¿no? Pues, de todo lo que son los conflictos bioéticos que pueden surgir en el inicio de la vida humana. Que hay 2 fundamentalmente. Uno, si es un embarazo imprevisto, puede ocurrir la acción del aborto y acabar con esa vida humana.
Y dos, si hay un embarazo que no llega. Y si hay un embarazo que no llega, a día de hoy lo establecido es recurrir a las técnicas de reproducción artificial y la fecundación in vitro. ¿Hay diferencia entre fecundación in vitro y reproducción artificial? No, es decir, dentro de lo que son las técnicas de reproducción artificial está la inseminación artificial, la fecundación in vitro, es decir, son varias las técnicas que hay disponibles. Vale. ¿Vale? Entonces, eso es lo que a día de hoy hay establecido en nuestra sociedad. Y entonces yo era muy consciente, uno, de las consecuencias que tiene, de que ahí también se acaba con muchas vidas humanas, ¿vale? Es decir, porque ¿cómo se produce una fecundación in vitro? Porque entiendo, Álvaro, claro, bueno, tú me lo explicaste el día que nos vimos y esto, vamos, justo yo estoy en el punto, ¿no? Donde hablamos mucho de esto, ¿no? Cuando estamos cenando, comiendo, y en familia y con amigos, ¿no? Yo no me puedo quedar embarazado, bueno, yo no, pero mi mujer no se puede quedar embarazada, los dos, y lo intentamos, pero como pasaba pues, a padres, ¿no? de hace años y demás, yo conozco familiares que a lo mejor han estado 4, 5, 6 años intentándolo, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba, joder, pues esto, pues habrá cosas, lógicamente, genéticas, enfermedades, pero también pensaba incluso temas de estrés, ¿no? Entiendo, pues tú mismo lo has dicho, no sabía yo este dato, pero en guerra, pues el cuerpo no sé qué, ¿no? Y digo, claro, pero es que creo que estamos en un mundo o en una sociedad o en un momento vital donde muchos estamos en guerra con nosotros mismos, ¿no? En guerra ese cultural momento, y no bélica, ¿no? Claro, y entonces estás mal, porque estás en la queja, estás en la negatividad, estás en un trabajo que bueno, tal. Entonces, claro, eso entiendo que debe afectar si tu vida estás malito, pues entiendo no puedes dar vida, ¿no? Porque entiendo que si el ser humano o el cuerpo es sabio, pues no podrá producir, ¿no? Entonces, claro, empiezan estos momentos, ¿no? Y hay personas que toman la decisión, ¿no? De la fecundación in vitro, ¿no? Claro, yo decía, joder, qué maravilla que puedas, si no puedes tener bebés, que puedas tener bebés gracias a la fecundación in vitro. Pero claro, yo ahora pienso y digo, cuando te conozco, digo, ¿y qué es la fecundación in vitro, no? Entonces, gracias por ser altavoz y contarnos ahora. Sí, hay un gran desconocimiento en este sentido. Lo que subyace de la infertilidad es un problema de salud. Fíjate. Y hay dos maneras de abordarlo. Uno, ir a la raíz del problema, o dos, saltarlo por encima. Y eso es lo que hacen las técnicas de reproducción artificial, es decir, obvian el problema de salud y generan una vida de manera artificial. ¿Vale? Hay una realidad también dentro de lo que es la infertilidad, y es que la mayoría de las personas que no se quedan embarazadas de manera natural y que se denomina que tienen infertilidad, lo tienen por causa desconocida. Es decir, no saben el por qué. A nosotros, la mayoría de personas y de pacientes que nos llegan a Fertilitas nos dicen, he ido al médico, me han hecho todas las pruebas posibles y dice que todo está bien, no me quedo embarazada. ¿Por qué? Desgraciadamente, la sanidad que tenemos ahora y sobre todo la ginecología y demás, tiene recursos limitados para ese estudio de salud que está afectando a la fertilidad, ¿no? Es decir, pues que a día de hoy, ¿cuáles son las pruebas que se realizan habitualmente? Pues una ecografía, una exploración, analíticas de sangre, quizá alguna prueba más avanzada, pero ahí te quedas, ¿no? Entonces dices, todo está bien, ya, pero es que lo que afecta a la fertilidad es multifactorial. Yeah. Son muchos los factores que pueden afectar a la fertilidad. Entonces es necesario un estudio súper exhaustivo del hombre y de la mujer para poder identificar todo lo que está afectando a tu salud y por ende a la fertilidad. ¿Vale? Entonces, las técnicas de reproducción artificial, eso lo obvian completamente y lo que hace es, o sea, una mujer que se somete a una fecundación in vitro tiene un sufrimiento bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tiene que someter a una hiperestimulación ovárica. ¿Qué quiere decir esto? Un chute hormonal tremendo. Y una mujer que solo produce un óvulo al mes de manera natural, con su ciclo menstrual, estás obligando a que todos los folículos que tiene disponibles en sus ovarios trabajen y generen un óvulo, ¿vale? A través de ese chute hormonal, que es ¡boom! O sea, una revolución tremenda. Y cuando eso ya lo has conseguido, pues lo que haces es a través de una punción extraer todos esos óvulos, ¿vale? Y luego, a través de una muestra seminal, haces también una selección espermática, que dirás, bueno, seleccionan a los mejores.
no hay nada como la selección natural. Es decir, si tú ves los más rápidos, vale, los más rápidos, pero los más rápidos igual son los que se cansan antes. Es decir, aquí está la fuerza, la resistencia, tal. Y el ser humano a día de hoy no está capacitado para seleccionar cuál es el espermatozoide que va a fecundar su óvulo. Fíjate, por cada eyaculación, el hombre produce de media 250 millones de espermatozoides. Solo uno es el que consigue fecundar. Que eso es un canteo. Nosotros somos fruto de una carrera de 250 millones. Es que eso ya dices, oye, no estoy bien conmigo mismo, pero fui el puto amo y llegué el primero en la primera carrera de mi vida. Fíjate, Ya. fíjate, ¿no? O sea que eso partiendo de esa base. Entonces tienes que, bueno, pues el biólogo de turno lo que hace es que selecciona esos espermatozoides, coge esos óvulos y lo que hace es que tiene que romper la membrana del óvulo, hacer lo que se denomina la inyección intracitoplasmática, ¿vale? Y fecundar a ese óvulo y ese espermatozoide, que lo más probable es que ni ese óvulo ni ese espermatozoide hubiesen fecundado, ¿vale? Entonces tienes que esperar a que se genere un embrión. Claro, pero ¿por qué eso no puede suceder dentro y sí que puede suceder fuera? Claro, aquí tú lo que estás haciendo, o sea, no has fecundado de manera natural, sino que tú lo que estás haciendo es que has forzado a ello, ¿vale? Y entonces has generado ese embrión. Ese embrión que probablemente no se hubiese generado intrauterinamente. Ya, pero digo, ¿por qué si yo estoy cogiendo un espermatozoide, bueno, o varios, ¿no? O los millones, y óvulos de la mujer, ¿por qué dentro no sucede y fuera sí? Entiendo que es por lo que tú comentabas de ese chute hormonal que le dan a la mujer para que produzca más. Si no está pudiendo concebir en lo que es en el vientre, ¿no? Sí. En el útero materno, es porque su cuerpo no está preparado para ello. Tiene alguna afectación de salud que lo está impidiendo. Vale. Entonces, fuera lo que hace es que se genera ese embrión de manera artificial y se transfiere al útero de esa madre, ¿vale? Entonces yo hago un inciso y vamos a hacer una reflexión. Es decir, si una mujer, y tú lo sabes muy bien, cuando se queda embarazada, le dicen, oye, no tomes jamón, no tomes alcohol, no sé cuánto tal, porque puede afectar el desarrollo embrionario, ¿vale? Y puede ese niño venir con problemas. ¿Cómo no va a afectar todo este proceso artificial que te he descrito para generar un embrión? O sea, hay determinados estudios que se están empezando a ver la luz y que anticipo que esto va a ser una revolución importante en un espacio a medio plazo, y es que se está descubriendo que los niños concebidos por fecundación in vitro tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedades congénitas, tumores, cánceres, muertes súbitas sin explicación, mogollón de enfermedades raras. Te voy a dar un dato. Ve a cualquier hospital público y ve a la zona de neonatos, a la UCI neonatal. El 85-90% de esos niños han sido fruto de una fecundación in vitro. ¿Sí? ¿Cómo te digo? No sabía yo esto. Tienen mayor prematuridad, tienen mayor riesgo de intolerancias, un montón de enfermedades, etc. ¿Y por qué hay te iba a decir que por qué hay tanta infertilidad? Bueno, es decir, a día de hoy la tasa de infertilidad se sitúa en un 17% aproximadamente de las parejas fértiles, ¿vale? O sea, es una cifra alta, 17-20%, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo ello se debe a problemas de salud. ¿Y cuál es la causa de esos problemas de salud? Pues probablemente el estilo de vida que llevamos, el estrés, la alimentación, etcétera. Entonces, todas estas probables causas muchas veces nos ocasionan pues disfunciones hormonales, patologías orgánicas, la famosa endometriosis que es muy común en las mujeres, cuadros adherenciales fruto también pues, de enfermedad de transmisión sexual, etcétera. ¿La endometriosis qué es? O sea, porque hay mujeres que, yo lo he escuchado, ¿no? Que, pues tengo endometriosis, tengo 25, 28 o 30 ¿y esto qué es? La endometriosis es tejido endometrial que se genera fuera del endometrio. ¿Vale? Entonces, cuando se genera fuera del endometrio, son implantes que lo que hacen es que te provocan una reacción en esa parte de la pelvis de la mujer. Entonces, bueno, pues cuadro inflamatorio nos puede provocar disfunciones hormonales, nos puede provocar problemas de implantación, de mantenimiento de embarazo, nos puede provocar dolor también. Es decir, hay muchas mujeres que tienen dolor de regla
Y entonces dicen, oye, ¿por qué tengo doble regla? Van al ginecólogo y por ecografía no ve nada. Claro, es que la endometriosis puede dar la cara vía ecográfica o puede no dar la cara y ser lo que se denomina una endometriosis oculta, que solo se puede ver a través de una laparoscopia, es decir, entrando en quirófano y pudiendo observar pues toda esa pelvis, ¿no? ¿Cuál es la causa de la endometriosis? Pues esto es bastante desconocido. Ya. Es decir, ese tejido endometrial que se genera fuera del endometrio, ¿podría ser debido a la alimentación? ¿Podría ser debido al estrés? Bueno, es posible. Fecundación in vitro, ¿por qué hay gente que dice lo de, claro, coges, es que no lo voy a decir bien, pero que como que coges a 4 o 5, que ahora tú nos dirás, y es uno, y entonces tal, y se desecha, ¿no? Esa es la parte, Claro, ¿no? Esa claro. es, pero Es lo que hazlo tu denominan palabra porque yo. el descarte de embriones, que a mí esta denominación me hace mucha gracia, porque descarte nada, oye, perdona, está usted acabando con esa vida humana, ¿no? Con esas vidas humanas que usted no la considera óptimas para ser vividas. Pero porque, o sea, no entiendo el proceso. O sea, Ujú. tú tienes el óvulo, ¿no? Sí. Y fecundas los mejores espermatozoides Mm. en ese óvulo, En teoría, que tú has considerado mejores, y entonces generas 5 embriones. sí, puedes generar 5 embriones, 4, bueno, pues los que, dependiendo también de la obtención de óvulos que hayas podido obtener en lo que es esa hiperestimulación ovárica, ¿no? Y entonces tú tienes una serie de embriones y entonces hay categoría A, B, C, o sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? O sea, que se categoriza la vida humana. Esto, y entonces, pues, bueno, se transfiere el mejor y el resto pues o se pueden desechar o se pueden congelar también, ¿vale? Aquí tenemos un drama también muy importante y es que España es el país con más embriones congelados del mundo. Son vidas humanas que están en un congelador y que no se pueden destruir. Pero Porque la ley, fíjate qué curiosidad, sí que ahí lo considera objeto de protección y solo tiene dos salidas. No es que lo destruya, sino dejarlo morir, ¿vale? Descongelarlo y dejarlo morir, o destinarlo a la investigación científica, ¿vale? Y a la verdad he escuchado, esto no lo sabía, pero sí que es verdad que he escuchado, ¿no? Lo de, oye, pues tengo X edad, Ujú. no encuentro a una persona, voy a congelar mis óvulos. ¿Es esto o todavía no porque faltaría la otra partida, ¿no? Claro, hay un gran drama en ese sentido, yo sí que lo escucho cada vez más entre mis amigas y Sí, en ¿no? nuestro círculo más cercano. Claro, todo lo que es la industria de las técnicas de reproducción artificial, ahora han conseguido permear muy bien entre las chicas jóvenes. ¿Por qué? Porque cada vez se casan más tarde y entonces pues han conseguido a través de lo que se denomina la reserva ovárica inducir mucho miedo en las mujeres. ¿Vale? Entonces hay una analítica, un análisis que mide la denominada hormona antimuleriana, que te da un valor, y entonces por debajo de 1 pues ya se considera muy baja reserva ovárica, entonces te induce mucho miedo, no va a poder ser madre, congela óvulos, etcétera. Que esto no es cierto, es decir, la hormona antimuleriana no es la medida más realista para medir la reserva ovárica. Porque la hormona antimureliana puede fluctuar, es decir, si tú has tomado tratamientos hormonales previos, puede darnos un valor no fidedigno, ¿vale? Para ello habría que hacer una ecografía basal, medir lo que son los recuentos de los folículos antrales, hacer una analítica basal, hacer la correlación hormonal, es decir, que es más complejo, ¿vale? Pero en cualquier caso, la congelación de óvulos es un gran drama que hay a día de hoy entre las chicas jóvenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tienen que someter a esa hiperestimulación ovárica que hablábamos, generar muchos ovocitos, ¿vale? Extraerlos, ese proceso pues es bastante fastidiado para la mujer y también puede provocarle daños para la salud, ¿vale? Es decir, le puede generar a largo plazo miomas, disfunciones hormonales, mayor riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, ¿vale? Y entonces una vez que obtienes esos óvulos hay una falsa creencia entre las chicas, si es que luego esos óvulos los descongelan, se los meten en el útero y puedo ser madre más natural. No, no. Un óvulo extraído artificialmente y congelado, su única salida solo puede ser la fecundación in vitro, es decir, que extraigas una selección espermática, que lo fecundes, que generes un embrión extraútero y luego lo transfieras. Entonces, pues es bastante
fastidiado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, hay que generar una conciencia de que la biología es la que es, y aunque los 40 sean los nuevos 30, ¿vale? Y que cada vez vivimos más, pero para la biología y para el cuerpo reproductivo de la mujer, los 40 son los nuevos 40. Es decir, no hay rejuvenecimiento alguno, ¿vale? Y entonces, pues el ser humano tiene una etapa reproductiva fértil que hay que aprovechar. ¿Qué es? Pues mira, el momento más fértil para la mujer está entre los 20 y los 30 años aproximadamente, y hasta los 35. A partir de los 35 sí se produce una disminución gradual de la fertilidad importante, hasta los 40, que se reduce bastante, y a partir de los 40, pues las probabilidades de embarazo se reducen significativamente, claro. Gracias, Álvaro, por toda la info, me está encantando. Pero bueno, hay alternativas, Claro, es lo importante. Hay alternativas. Y entiendo que en esa alternativa es cuando nace un proyecto como el vuestro, ¿no? Como es Fertilitas. Vale. Entonces, volviendo atrás, en el marco de la Fundación Más Vida y con todo este conocimiento que estábamos contando y esta conciencia sobre las técnicas de reproducción artificial, pues de repente pues un patrono de la fundación, ¿vale? Que es pues como mi segundo padre, como un mejor amigo, un hermano, tal. O sea, siempre somos muy parecidos en el sentido de que somos muy inquietos, nos ha encantado siempre involucrarnos y tirarnos a la piscina aunque esté sin agua, porque luego pues al final se acaba llenando siempre. Yo iba a hacer unas prácticas en un bufete de abogados internacional y de repente me llama, me dice, oye, Álvaro, he leído un artículo en internet sobre la naprotecnología. Y digo, anda, ¿y eso qué es? Dice, oye, Álvaro, tú que estás en el Movimiento Pro Vida tendrías que saber lo que es esto, ¿no? Entonces me picó bastante la curiosidad, llamé a los distintos presidentes de las asociaciones Pro Vida y nadie sabía nada, excepto uno de ellos que había estado en Estados Unidos y que había oído hablar de ello, ¿no? Y entonces me dijo, joder, Álvaro, eso es una pasada, tenéis que apostar por ello, es el futuro. Entonces yo empecé a investigar por internet. Y dije, naprotecnología, tal, y de repente leo que es un procedimiento médico que va a la raíz del problema, que no lo salta por encima, como comentábamos antes, que identifica todo lo que afecta a la fertilidad del hombre y de la mujer, que lo trata médicamente, que sana a la persona y que permite ser padre de manera natural. Digo, ostras, qué pasada. Que evita que la gente vaya a la fecundación in vitro y que por tanto se pierdan muchas vidas humanas y que fomenta que el matrimonio viva de forma plena el amor conyugal. Y dije, ¿qué pasaba? Entonces le llevé a Miguel y digo, oye, ¿tú te has dado cuenta de la maravilla que me has contado? ¿No? Y dice, ¿te mola? Digo, oye, pues sí. Dice, pues no vayas el lunes a este bufete de abogados, monta un viaje a Estados Unidos y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Y entonces vimos la necesidad de aportar una alternativa real y efectiva a las técnicas de reproducción artificial, ¿no? De ofrecer un camino diferente. ¿Y esto existía en Estados Unidos ya, pero desde hace? Pues desde hace ya más de 40 años, claro. Es decir, está muy desarrollado allí, en Hispanoamérica también ha llegado con fuerza. Aquí en Europa, te resultará muy anecdótico, pero está muy implantada en Polonia. De eso se ha conseguido que esté en el sistema de salud público de Polonia. Hay mogollón de médicos allí especializados en naprotecnología, ¿vale? Y entonces la naprotecnología es una especialidad médica que para poderla aplicar tienes que irte a Estados Unidos a formarte a la Universidad de Creighton, ¿no? Que es donde se ha desarrollado. Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Es decir, porque mucha gente dice, bueno, diagnóstico, pero yo voy al ginecólogo y me hace un montón de pruebas. Te iba a decir, Álvaro, ¿en qué consiste y por qué, si esto existe desde hace 40 años, tú, que además ya estabas informado y te dedicas a esto y demás, lo escuchas como quien dice antes de ayer? Sí. Las dos preguntas, ¿no? ¿En qué consiste y por qué te enteras antes de ayer? Claro, ¿en qué consiste? Bueno, pues al fin y al cabo esto es un procedimiento médico muy desarrollado y muy exhaustivo, que en el caso del hombre es muy sencillo. En el hombre sí hay una prueba que nos dice cómo está su fertilidad, que es el seminograma, que es un análisis del semen a través de una muestra seminal, ¿vale? Entonces, pues ahí se ve una serie de parámetros, pues la movilidad, el recuento espermático, la morfología, tal. Si hay alguna alteración ya es cuando investigas. Si todo está bien, estupendo. La mujer no hay ninguna prueba que nos diga cómo está la fertilidad. Pero eso es lo que le hace maravillosa y única. O sea, a mí me gusta mucho decir que en la fertilidad la mujer es el Ferrari porque tiene mogollón de válvula, de tal, de distinta historia, y el hombre pues es un patinete. En la fertilidad y la vida misma somos muy sencillos, ¿no? O sea, pero la mujer es muy compleja. Su fertilidad
es alrededor de un ciclo menstrual, ¿vale? Un periodo de sangrado, de sequedad, de moco cervical, etcétera, hasta que se produce la ovulación y solo produce un óvulo al mes. Entonces ese óvulo tiene que estar en las mejores condiciones y todo tiene que haberse dado perfecto. ¿Cuáles son los factores que afectan? Pues el factor de patología orgánica, es decir, que no tenga pues, endometriosis, adherencias pélvicas, miomas, quistes en el útero, disfunciones hormonales, alteraciones de la ovulación, cuadros adherenciales, también sistema autoinmune. Bueno, pues todo ello hay que... también el factor tubárico, es decir, si las trompas están permeables u obstruidas, todo ello hay que estudiarlo, ¿no? Y esto es lo que ha desarrollado la naprotecnología, ¿vale? Es decir, un estudio súper exhaustivo de la fertilidad de la mujer. Para ello, utiliza un registro ginecológico que nos permite monitorizar la fertilidad de la mujer de manera diaria, ¿vale? Es decir, se hace un registro de su ciclo y a través de ese registro podemos ver en qué días se están produciendo alteraciones. Sin tener esos chutes Claro. hormonales, o sea, No hay chute hormonal ni hay ningún tipo. Es decir, aquí la medicación que se emplea es personalizada en base a la patología que encontramos. Yeah. ¿Vale? Entonces, a través de este registro que se le enseña a la mujer a registrar su ciclo de una manera diaria y muy precisa y objetiva, vemos qué alteraciones se ha producido en ese ciclo. Y a partir de ahí, nos va a permitir realizar pruebas en días concretos y dirigidos. Yeah. No es lo mismo hacer una ecografía el día que vas a revisión ginecológica y que en ese momento pues todo se ve bien, al día que estamos viendo que hay determinada alteración, hacemos una ecografía y decimos, anda, mira, es que aquí esta rotura folicular no se está produciendo de la manera adecuada y tenemos una alteración de la ovulación. Anda, es que en estos días que tenemos alteraciones en el ciclo y hacemos analíticas hormonales o analíticas de distintos valores, vemos que no lo tenemos en los niveles adecuados. Y ahí es donde se investiga. Y ahí es donde, una vez llegamos al diagnóstico, nos permite aplicar un tratamiento personalizado. Entonces, eso es la naprotecnología. ¿Vale? Es decir, pero suena como a que hay algo de tecnología o que hay que implantar algo, pero no se implanta ni un nano. Naprotecnología viene de Natural Procreation Technology, es decir, tecnología de la procreación natural. Es que no es que te pongan un chip, ¿sabes? Pero, claro. Vale. Es que la palabra tecnología está muy a conciencia. Sí, sí. Porque en medicina se denomina tecnología a toda actuación que haya médica. Okay. ¿Vale? Entonces no es la tecnología que conocemos de tal, que oye, que también se aplica tecnología avanzada, es decir, pues utilizamos el mejor ecógrafo que se pueda ver, o sea, pero tecnología enfocada en el diagnóstico del paciente. O sea, lo más importante es hacer un traje a medida de qué es lo que está ocurriendo en la salud de ese paciente, por qué no se está quedando embarazada, y una vez que lo identificamos, lo tratamos médicamente, restauramos la fertilidad de la paciente y son padres de manera natural. Entonces, de ahí el lema de Fertilitas, ser padres naturalmente. Por supuesto, y de manera natural, ¿no? ¿Por qué te enteraste, como quien dice antes de ayer, si esto lleva 40 años? Tú que eres una persona que muy inquieto en estas cosas. Y claro, otros padres que a lo mejor nos pueden estar escuchando ahora que digan, oye, pues yo me había planteado la fecundación in vitro, ¿no? Porque dices, joder, yo quiero ser padre, ¿no? Yo me pongo en el caso, ¿no? Entonces hemos tenido pues, la suerte, ¿no? De que hemos podido ser padres y demás. Pero aquí te lanzo otra también, Álvaro. Es, joder, cuando no puedes ser padre, todo ese sufrimiento, joder, conozco personas que sufren mucho con este tema. Y ya te digo, Clara y yo habríamos sufrido seguramente muchísimo con este tema. Intentas hacer todo lo posible, ¿no? Por quedarte embarazado, ¿no? Entonces, imagínate, no llegamos a conocer esto de Fertilitas o tal. Y dices, oye, pues si yo quiero ser padre y las posibilidades es reproducción asistida, ¿se dice? Sí, reproducción asistida, reproducción artificial. Reproducción tal. Pues quizás me habría planteado la fecundación in vitro y demás, ¿no? Luego, pues habrá que ver, ¿no? Esta parte más ética o esta parte, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando con este tema, ¿no? Pero gracias a esto, pues lo que tú dices, ¿no? Pero ahora cuéntame también datos, ¿no? Y también números a nivel de inversión, porque tengo entendido también que el tema de la fecundación in vitro, pues también tiene un coste, lógicamente, ¿no? Altísimo. Entonces, bueno, yo creo que estos datos son interesantes para personas que, joder, a mí me hubiera gustado que me lo contaran, ¿no? Yo no he tenido esto, pero hay gente que está en ese punto, ¿no? Entonces, bueno. Para responderte a tu primera pregunta, te voy a coger el final que has dicho. Y esto tiene un coste muy alto, la fecundación in vitro. ¿Qué coste? No, pues mira, por cada ciclo, de media el coste son unos entre 6.000 y 10.000 euros por ciclo, y la gente se gasta de media entre 30 y 50.000 euros en la fecundación in vitro. La naprotecnología supone aproximadamente un 10% de ese coste.
Wow. La diferencia es bastante grande. Y esto explica por qué no es tan conocido. Porque la fecundación in vitro es muy lucrativo frente a la naprotecnología, que no hay laboratorio, no hay extracción ovocitaria, inyección intracitoplasmática, no hay selección de laboratorio, no interviene un biólogo, un embriólogo, no sé cuánto, tal cual. No hay todo un proceso artificial, sino que es muy intensivo en pruebas diagnósticas, en estudio de la persona. Entonces, claro, en ese afán lucrativo no interesa que haya competencia en las técnicas de reproducción artificial y por eso se ha desarrollado mucho. Estamos hablando que la industria que suma, porque el aborto y la fecundación in vitro están muy relacionados. De hecho, hay empresarios que tienen una clínica de abortos y también tienen una clínica de fecundación in vitro, ¿vale? Entonces, el aborto y la fecundación in vitro en conjunto supone el cuarto mayor negocio del mundo, por detrás de las drogas, el tráfico de armas y la prostitución, ¿vale? Entonces, pues claro, con un negocio tan lucrativo, pues no interesa acabar con él, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que es muy lucrativo, pero muy lesivo para la salud de las personas, de la mujer que se somete a ello y el niño concebido. Y hablemos de datos, es decir, ¿qué eficacia tiene la fecundación in vitro? ¿Y? Versus la naprotecnología. Vete a cualquier clínica de fecundación in vitro y mira sus estudios de eficacia que ellos publican en su página web. Bueno, te encontrarás el 80%, el 90%, éxito asegurado, tal, no sé cuánto. Es totalmente mentira. Y luego también tiene mucha letra pequeña, porque te ponen como condiciones que al final, si tú no te quedas embarazada con tus óvulos y con el esperma de tu marido, tendrías que someterte a óvulos donados de otra mujer, a otro esperma de otra persona, ¿vale? Es decir, que tienes que someterte a todo ello para que además tampoco está éxito asegurado. Pero si te vas a la SEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, y ves los últimos datos publicados, y haces la proporción entre el número de ciclos iniciados y el número de partos, te sale entre un 14 y un 17% de eficacia. Por ciclo, frente a la naprotecnología, que tiene una eficacia consolidada de aproximadamente un 60%. ¿Y por qué? Pues tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro. Si hablábamos que lo que subyace de la infertilidad es un problema de salud, ¿vale? Y la mujer que no está concibiendo es porque su cuerpo no está preparado, porque tiene alguna lesión, alguna alteración en su salud. Claro, muchos de los problemas de salud que afectan a la fertilidad nos afectan también a la implantación del embrión en el endometrio o al mantenimiento del embarazo, ¿vale? Entonces, por muchos embriones que tú inyectes y que metas a cañonazos, si ese endometrio no está sano, si esa cavidad uterina no está sana, no va a implantar o va a acabar en aborto espontáneo y va a perder a ese bebé. Pero si tú coges y abordas el problema de raíz, ves qué está pasando, cuáles son las alteraciones de salud que tenemos, las tratas médicamente y las sanas, la consecuencia natural, en una alta probabilidad, será un embarazo. ¿Lógica? Ahora explicado, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, mira, justo nos quedan pocos minutos, ¿no? Para terminar. Y justo tenemos unas preguntas, ¿no? Que han hecho unas personas de SICAS, ¿no? Que me gustaría preguntarte antes de terminar. Dice así. Mucha gente piensa que la naprotecnología es ciencia con ideología, más que medicina. ¿Qué responderías a esta pregunta o a estas personas que pueden pensar esto? ¿Cuáles son los fines de la medicina? Diagnosticar, curar y sanar. ¿Qué hace la naprotecnología? Precisamente eso. La fecundación in vitro ni diagnostica, ni trata, ni sana nada. Ahí está la respuesta. Ni ideología, ni creencias. Estamos hablando de medicina real, verdadera medicina. Si una persona quiere ser madre o padre soltero, ¿qué le dirías cuando te pregunte por qué no puede acudir a Fertilitas? Al final la fertilidad es una cosa de dos. Una mujer por sí sola y un hombre por sí solo son infértiles. Para que puedan ser fértiles tiene que haber la unión del hombre y de la mujer. Entonces, pues al final nosotros lo que nos dedicamos es a la procreación humana, natural. ¿Qué le dirías a alguien que piensa
que detrás de Fertilitas hay más religión que ciencia? Pues bueno, pues que en Fertilitas está impregnado absolutamente de ciencia. Pero ojo, los orígenes de la naprotenología vienen de una encíclica, que es la Humanae Vitae, que es la que inspiró a su creador, el doctor Thomas Hilgers, que tuvo una conversión en cuanto la leyó, porque la Humanae Vitae lo que hace es una invitación a los hombres de ciencia para que investiguen la fertilidad natural. Entonces, este científico que tiene una carrera súper exitosa, tal, no sé cuánto, en la Clínica Mayo, de repente le despertó esa inquietud y esa curiosidad y se dedicó al estudio de la fertilidad humana natural y el ciclo de la mujer y demás, y llegó a un tratado de medicina que denominó naprotenología. Pero al igual que el origen de la educación, el origen de la sanidad, pues también viene de centros religiosos, de la Iglesia Católica. Pues bueno, eso es una realidad que está ahí. ¿Prefieres ser recordado como un médico, un emprendedor que cambió vidas o como alguien que defendió a toda costa una forma de ver la vida? Me gustaría ser recordado como una persona que quiere y que intenta cambiar el mundo y que espero que algún día pues consiga cambiar ciertas cosas en el mundo. Es lo que más me mueve y es mi leitmotiv en mi vida. Cambiar el mundo. Hay una frase que tengo además en mi estado de WhatsApp desde que tengo WhatsApp y es que nunca dudes de que un pequeño grupo de personas puede cambiar el mundo. Qué crack eres. Tengo una última pregunta que me está viniendo ahora porque sé que me la van a hacer en algunas cenas y demás, ¿no? Y es, vale, tiempos, ¿no? Yo quiero ser padre, quiero ser madre. ¿Qué tiempos tiene la fecundación in vitro? Ya hemos visto los costes versus la naprotecnología. Muy buena pregunta. La fecundación in vitro tiene una falsa creencia de que es rápido, inmediato, pero no es así. Es decir, bueno, pues tiene todo un proceso que es el que hemos descrito y al final el primer ciclo pues no suele resultar exitoso, te somete a un segundo, a un tercero, ¿no? Y haces varios intentos, pero claro, en ese proceso de un ciclo luego tienes que esperar que tu cuerpo se recupere, volverte a hormonar, etcétera, tal, no sé cuánto, pues pasan varios meses. La naprotecnología puede tener una falsa creencia de que es más lento, ¿ok? Pero das paso sobre seguro. Claro. Es decir, todo mes que pase la naprotecnología, estamos investigando, estamos tratando los problemas de salud y por tanto estamos haciendo una inversión no para ahora, Claro, para mañana. sino a largo plazo y de por vida. Porque otra de la clave del éxito de la naprotecnología es que muchas madres que han tenido a su hijo con nosotros, no nos han necesitado para un segundo embarazo, ni un tercero, ni un cuarto. Ya. Porque una vez restaurado el problema de salud, pues ya, ojo, luego hay algunas que sí nos necesitan, Sí, claro. pero la inmensa mayoría no. Entonces, la naprotecnología requiere de un primer periodo de estudio, pues que alberga en torno a 3-4 meses, y luego, una vez que tenemos ese diagnóstico, tenemos que aplicar un tratamiento. Y ese tratamiento, hay mujeres que responden mucho más rápido. El primer ciclo de tratamiento se quedan embarazadas, el segundo, el sexto, a los 10 ciclos de tratamiento, a los 15, pues ahí ya depende de cada persona, de cada cuerpo, y cada cuerpo es un mundo. No todas las mujeres responden igual. Luego también hay una escala de medicación. Hay gente que le da mejor una medicación, otras que otra. ¿Y qué tipo de medicación se emplea en la naprotecnología? No son hierbas, ni en medicina mágica, ni nada por el estilo. Es la medicina propia que tenemos en la ginecología. Lo único que, al ser tan personalizado e intentar a la medida de la mujer, en muchos casos nos va a permitir aplicar dosis mucho más bajas de lo habituales y en días concretos, que es cuando necesitamos restaurar los niveles que deberíamos de tener por salud. Por tanto, incluso los efectos secundarios que podrían tener pues, esos fármacos que se emplean en ginecología, aquí en este caso incluso se reduce. Buen dato. ¿Con quién esta semana, o a más tardar hasta el miércoles que viene, te gustaría tomarte una San Miguel? De tus colegas. ¿A quién vas a invitar? ¿No? ¿De quién te acuerdas cuando te digo ahora mismo esta pregunta? Bueno, pues te comentaba justo off the record aquí que soy muy cervecero, que me encanta la cerveza, que además San Miguel la tomo muchísimo, allá donde está disponible. Y entonces, bueno, pues me encanta tomarlo pues con aquella gente que disfruto y demás, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho tomarla con mis amigos y demás. Pero si me dijeses una Sí. persona que para mí sea una referencia, Ujú.
Pues te diría una persona con la cual comparto apellido y no somos familia. Y es Amancio Ortega, ¿no? Es decir, ha sido una persona que a mí me ha sido una referencia muy importante porque ha sido una persona que se ha creado a sí mismo, que ha montado un imperio de la nada y demás, y que ha tenido pues una capacidad de desarrollo brutal, y ha sido una persona súper silenciosa, humilde, discreta y con unos valores increíbles. Yo nunca he tenido la suerte de tratar con él, pero sí con personas cercanas a él, y sé que tiene unos valores muy importantes. Es una persona de valores, de convicción y muy humana, ¿no? Entonces, pues me encantaría tomar una San Miguel con Amancio. Y Imagínate que empieza a invertir, ¿no?, en estudios sobre la naprotenología bueno, y sería se pone el maravilloso. altavoz de esto, sería la pera limonera, ¿no? Qué bien. Pues muchas gracias, Álvaro, Ha sido un placer, por Pablo. la conversación. Me quedo con ganas de mucho más, pero no hay problema porque tendremos un Seekers presencial y de verdad, de nuevo, bueno, comunicas de cojones, o sea que muy buen orador, y darte las gracias porque al final yo creo que este tema todos lo tenemos en las conversaciones que tenemos, ya te digo, en familia o en amigos, o al menos nosotros por la edad que tenemos y el momento vital, y este es el típico, ¿por qué digo típico? Esta es una conversación que, como te dije el otro día cuando nos vimos, dije, Súper recurrente y que está a la orden del día. altavoz, O sea, altavoz, yo altavoz. todas las bodas, no te puedes imaginar, todas las bodas a las que voy, Claro, copas de has amigos, visto. planes a los que me invitan, acaba saliendo este tema, y al final se me genera un corrillo enorme Es que es de lógico. gente que te pregunta, bueno, pues por todos estos temas y por otros que no han salido, pero que dará ocasión para hablar en Sí. Seekers, pues como pues la píldora, por ejemplo, anticonceptiva, que muchas mujeres toman por el dolor de regla o por el famoso ovario poliquístico. A día de hoy pues se está poniendo un parche con la píldora, y la píldora no trata nada, nos genera un ciclo de manera artificial. Pero bueno, de todo ello lo hablaremos en En Seekers y Seekers presencial, podemos... o a lo mejor hay que hacer otro podcast. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Eres un Placer, crack. Pablo, muchas gracias.